Seguimos en Tranquera Abierta, nuestro segundo bloque. Y lo hacemos con un tema que venimos tratando durante mucho tiempo, tiene que ver con los excesos hídricos, una vuelta de tuerca en esta oportunidad porque vamos a hacer hincapié en el rol del embolsado de granos. Nos decía lo siguiente el ingeniero Pablo García. Tenemos una cosecha que no va a ser muy grande, al menos en esta zona, pero pintan muy bien. Vamos a ver qué pasa cuando entren las máquinas, como pasa siempre, que es la verdad. Pero indudablemente tenemos un factor que es muy negativo, que ha sido la cantidad de lluvias que hemos tenido. Entonces, hacer un poco hincapié en todo lo que la gente ya conoce, que vamos a comentar, que los suelos están saturados, que las lluvias están por encima. Creo que realmente preocupa esta situación. Entonces, cuando hay algo que nos preocupa, nos tenemos que empezar a ocupar para llegarlo a solucionar. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros con todo esto? Que, vuelvo a repetir, no va a ser muy grande la cosecha en la zona y por otro lado, creo que también el productor está esperando con muchas expectativas el cambio de gobierno. Entonces, justo coincide con un momento de cosecha. Por eso, entre la situación que se tiene en el campo y las expectativas económicas y políticas que existen, creo que la bolsa constituye, para el caso del trigo, un aliado importantísimo para esta cosecha. Con Pablo García hablamos de las perspectivas con respecto a esta campaña. Falta una superficie importante todavía para terminar de sembrar. Lo que se sembró no significa que ya está sembrado y listo, porque algunos lotes encharcados seguramente vamos a tener que resembrar. No estamos en el mes de octubre o principio de noviembre, estamos fin de noviembre, por lo tanto ya nos estamos yendo de las fechas óptimas. Todo esto está indicando que vamos a tener una campaña para el 2016 que ojalá sea buena, en el mejor de los casos va a ser buena, pero no más que eso. Por toda la situación fundamentalmente climática que tenemos y las perspectivas de lluvias que existen. Entonces, no solamente para la parte del trigo, sino también pensando en la cosecha gruesa, la bolsa no es una solución, pero sí creo que es un aliado estratégico importantísimo y, guste o no guste, Martín, ¿qué otra alternativa más económica para poder guardar la producción tenemos? Yo no la veo, no es porque seamos representantes y estemos tanto en la parte del servicio como en la venta de la bolsa, pero creo que se ha convertido en un aliado que es fundamental no solamente para el trigo, sino pensando en el futuro. Pablo García destacó la importancia de la planificación. Tomar posición con respecto a las bolsas, no nos olvidemos de esto, hay un montón de componentes hasta llegar a la bolsa que el productor va, la retira y lo pone detrás de la embolsadora. Es decir, desde la provisión del plástico, la confección, el traslado. Entonces, creo hoy más que nunca, y sobre todo pensando en lo que pasó en la campaña pasada, que hubo una producción enorme y en su momento faltó el tema bolsas, por suerte. Desde Servirural pudimos abastecer a los clientes siempre, producto de la planificación. Entonces, si hay algo que quiero transmitirles es la importancia de planificar las necesidades que van a tener de bolsa, porque puede llegar a suceder que por no gastar en algo que insume no más, según lo que le llegues a poner adentro, entre el 1 y el 2% de tu cosecha, por no gastar en eso, pienso que por ahí va a ser muchísimo más caro cualquier otra medida que no hacer nada. Y tomar previsión con el tema bolsas, creo que, y una mercadería dolarizada, creo que todo el mundo tiene que estar absolutamente tranquilo. El ingeniero Pablo García brindó algunas recomendaciones en cuanto a la preparación del terreno para la bolsa. Yo creo que ahí está justamente uno de los problemas, que empezamos a pensar en el tema de la bolsa cuando está la cosechadora. Se puede hacer, por supuesto, pero no siempre va a salir bien. Entonces, la planificación en todo orden creo que es clave. Entonces, con el tema de guardar lo que se cosecha, tenemos un antes, tenemos un durante y tenemos un después de cosecha. ¿Antes a qué me refiero?
a saber, primero, la provisión de bolsa, que es fundamental. Tratar de buscar terrenos en donde lo acomodemos lo antes posible sin mover el suelo. Ese es un error muy grande que se comete. Después llueve 5 milímetros y no podés embolsar. Entonces, acomodar el suelo, liberarlo de la parte de yuyo, de la parte de malezas. Si hay que hacerlo en el momento que, por ejemplo, se está cosechando el trigo, pisar, pisar y pisar, porque nunca estar desmalezando. Porque cuando esos palitos que están quedando te tocan la bolsa y después vienen los problemas. Pasar un rabasto, por ejemplo, una cosa así. Exactamente, o pisar con un elemento como un rolo, pasar y pisarlo y pisarlo y pisarlo, entonces planificar dónde va a estar. Y finalmente el ingeniero García se refirió a la confección de dicha bolsa. Cuando se cosecha hay cosas elementales. Primero, soy un amante de la termoselladora. Nosotros hemos hecho en la campaña pasada bolsas que tuvieron durante 2 meses 30 centímetros de agua permanente y sacamos el material en perfectas condiciones. Entonces, yo amo la termoselladora porque me parece que también es un elemento para llegarlo a tener en cuenta, que es clave. Entonces, usar la termoselladora, confeccionar la bolsa con la elongación que corresponde y por otro lado que tengamos la menor cantidad de aire posible. El aire es el enemigo número 1 de la bolsa. Entonces, cuando se está confeccionando eso más los menores porcentajes posibles de humedad es fundamental, porque la bolsa tiene un problema que no puede solucionar nadie, que es la condensación. Pero si no hay espacios de aire, indudablemente que ese problema lo estamos reduciendo. Y por último, la parte de la conservación, porque hacemos la bolsa y nos acordamos la bolsa cuando queremos sacar porque hay que pagar alguna cuenta o se tiene vendido. Entonces, es un sistema relativamente económico, muy útil, pero creo que lo tenemos que cuidar. Al menos semanalmente ver qué pasa con los roedores, qué pasa con otros tipos de animales, como puede ser los peludos, como puede ser la parte de los zorros, pero controlar la parte de la bolsa. Yo creo que cuando todo esto lo estamos controlando, no la podemos errar. Hacemos una nueva pausa comercial, ya regresamos.